Muchas gracias, Jorge. Como dije al principio, el señor Vadillo nos tiene que abandonar. Si hubiese alguna pregunta sobre esta primera mesa. No tengo azafata, con lo cual os dejaré el micrófono, luego os agradecería que os lo fuerais pasando entre vosotros. Problemas de presupuesto. Bueno, soy Cándido Hernández. Venía con mucha ilusión con el título de Usos y Abusos porque creía que íbamos a entrar en la problemática del convenio de privadas. Como veo, no se ha entrado. Solo quiero hacer una pregunta, ¿vale? Es una pregunta sencilla. Es un caso, un supuesto que tengo con un cliente. No sabía que esto se producía. Llamé a algún amigo, me dijo que se producía del sector asegurador y luego he hablado con 5 compañeros, con 5 abogados. Y me dice, Cándido, eres un inocente. Esto es el orden del día. Y os cuento el supuesto, ¿vale? Yo tengo un cliente con una lesión en el hombro, ¿vale? Le atienden en un hospital de convenio y en un momento determinado el traumatólogo que le está tratando, después de la rehabilitación, le dice que tiene que operarse del hombro, pero que lo tiene que pagar por privado. Entonces me llama y le digo, joder, eso es una barbaridad. No te preocupes y vemos cómo intentamos avanzar en esto. Y después de muchas conversaciones con la compañía, con la otra parte, esa es una realidad. Lo que más me sorprende es que 5 compañeros me digan que es algo habitual. Y el médico le dice que, bueno, que si no, la única solución es darle de alta por no mejoría. Me preocupa que el lesionado no está siendo bien atendido, no va a terminar curando su lesión de una forma adecuada y además me preocupa algo. Si yo intento hacer las cosas bien, pues intento que lo operen por privado y luego reclamo esa operación. Y entonces el coste ya no va a la compañía que le corresponde por convenio, va a tener que ir a la causante. Entonces quería preguntar al representante del sector asegurador y al de clínicas si es verdad que esto es muy habitual, porque además me he encontrado la sorpresa que al llegar aquí, hace años que no veía a Eugenio, dice que esto es un supuesto que se produce mucho. Entonces me he quedado, o lo he entendido, a lo mejor lo he entendido mal. Si me permitís, te matizo. Yo el supuesto que te hice es el de cuando te solicitan la autorización para ser intervenido previamente y cuando les contestas aquello de a mí no me tienes que pedir autorización porque esto es criterio médico, si has de operarlo, lo operas, y te contestan o me pagas o no lo opero. La contestación mía fue, ¿cuál es el criterio, el médico o el economicista? Al paciente me lo dieron de alta. Sin operar. El supuesto de mi cliente, lo que le puede pasar. Sin operar. La pregunta. Bueno, yo la respuesta es que la da Eugenio. Es decir, aquí es un criterio puramente médico, no tiene más historia. Entonces, si el centro donde está el lesionado considera que médicamente le tiene que estabilizar y hay una opinión en contra, pues de alguna manera se podrá cuestionar que ese tratamiento no es el correcto. Y la opinión médica, Carlos, para aclarártelo, la opinión médica es que hay que operarle, es decir, el traumatólogo le dijo que tenía que operarle. Y cuando le dijo que no podía pagarlo, es donde empieza a producirse todo esto. Es decir, porque si el lesionado va a un centro de convenio y el médico asistencial reconoce la necesidad de la intervención, se la tiene que facilitar en el centro. No puede decirle, no, extiendo el tratamiento para darle de alta con una secuela correspondiente, no. Si el médico considera en sus revisiones que es susceptible de cirugía, se la tiene que proporcionar. ¿Perdón? Yo considero que es un módulo, porque las lesiones no dan para eso. Porque el hombre tenía el manguito roto. no lo sé lo que tiene algo estropeado. Yo te lo complico más. El problema es ver la documentación. La fractura, la rotura o la necesidad de intervención quirúrgica es posterior a la rehabilitación o es antes. ¿Qué historia clínica previa tiene antes? Yo lo lamento mucho. Ante todo, y lo digo siempre, somos médicos, debemos de actuar como médicos. El convenio de asistencia sanitaria no debe de alejarse jamás de la asistencia sanitaria que como médicos prestamos. Y esa fractura, ¿está indicada o no está indicada? Si es necesaria, seguro de ocupantes puede pagarle y repercutirle a la compañía por seguro de recobro. Si no, tendrá que hablarse con la compañía responsable del accidente y que se haga cargo. El otro problema, y me estoy adelantando a lo que luego quería decir, es que las compañías somos muy listas. Yo no pago, paga tú, porque como esto asegurado, y aquí lo que hago es evitar. Y luego, cuando llega el problema, me inhibo o no quiero pagar. Que es otro de los problemas que arrastra el convenio de asistencia sanitaria. Pero me voy Eugenio, si me permites un comentario, porque el supuesto que plantea Cándido es
es, bueno, no, iba a decir relativamente frecuente. Y el tema aquí no es que se solucione con un módulo, quizás ese sea el problema, que se soluciona con un módulo quirúrgico asociado a esa intervención. Entonces, claro, pero si el centro considera que ese lesionado tiene que ser intervenido, le tiene que intervenir. Con independencia de que la intervención le cueste a él 40 y cobre 20, o si le cuesta 20 y cobra 40, que también pasa muchas veces. Entonces, si médicamente, como en el caso de Cándido, hay unos informes que dicen este lesionado necesita cirugía, yo como traumatólogo es responsable del seguimiento, se la tengo que proporcionar. Lo que no puedo decirle, mira, como no me interesa económicamente que la hagas en mi centro, te voy a dar un alta para que tú te busques la vida, bien sea de forma particular o con cargo a la responsable, que puede ser otra compañía distinta. El médico no te va a decir eso. O sea, el que lo está viendo no te lo... Vamos, en ese caso se lo ha dicho, pero por norma general el médico no se va a fiar del criterio médico y va a decir que quiere operarlo. Y más un traumatólogo va a querer operarlo. Claro. Distinto es que la policlínica o la clínica no se quiera hacer cargo de una operación que sabe que va a cobrar dentro de año y medio. Que no se adhiera al convenio. Ya, Pero ya, ahí- vale, pero pero ahí- que hay que operarlo y que te va a costar dinero. Aymar, también lo sabes bien que cada caso es cada caso y también haciendo un reconocimiento a la labor que se hace en las subcomisiones, porque si no, podríamos tener un programa de inteligencia artificial que resolviera automáticamente, si todo fuera muy algoritmizable o como se diga, ¿no? Pero Jorge, no has veces- dicho nada que no sea algo que está ya encima de la mesa. ya, pero- Hay 2 grupos de médicos trabajando en estas Ya, situaciones. si no ha sido sin querer. Pero es algo que, por ejemplo, a veces nos encontramos expedientes, y lo saben mucho las clínicas que estáis aquí, cuando nos comentáis tengo un problema, mándame el expediente porque hay muchas aristas y mucha casuística y cada paciente es distinto. Por ejemplo, un uso que vemos en la clínica es si tienes un accidente con 5 ocupantes y todos tienen exactamente el mismo informe médico. O querer establecer criterios como los del TAV con un tema biomecánico más de impacto sin estar viendo las características de cada lesionado. Con lo cual, ahí es algo que cada caso es cada caso y volvemos a la profesionalización. Y, por ejemplo, también tenemos muchas discusiones. Yo, aparte de haber aprendido mucho del doctor Laborda, y me gustaría, en este caso, recordarle al doctor Jorge Salas, pues muchas veces discusiones largas, no discusiones, de debate, de pedir opiniones y tratar asuntos, y vuelvo a lo mismo, cada caso es cada caso. Y cuando se dice, pasa mucho, pues vuelvo también a mi carácter gallego, ¿y cuánto es mucho? O sea, cuando se dice, es que pasa mucho, pues bueno, ahí es algo que sí en las subcomisiones, es lo que decía antes, podemos agregar datos y cuando se ve una tendencia que se sale de lo normal, pues igual sí podemos decir, esto está pasando mucho, hay que actuar. Ahora, a veces se habla, pasa mucho y que son un caso o 2 casos, son iguales, los podemos agregar como iguales o cada uno es distinto. Por eso digo que tiene mucha... Muchas gracias. Ana Silva. Nadie nos dice nada, no nos preguntan nuestra opinión. Somos los que vemos a los lesionados día tras día y día tras día. Estaba muy de acuerdo con algunas cosas que decía el señor Roel. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos estadísticas reales? ¿Por qué no basamos el principio de primum non nocere? ¿Por qué todos sabemos que hay clínicas donde empieza con un error diagnóstico y termina con una solución peor? Pero no es que se repita 1 o 2 veces. Es que falta Vale, la ya, parte ya médica. seguimos. Pues ves que siempre Digamos, los peritos no claro. tenemos importancia. No, esto es el carácter, una cosa es eso. Tenías ganas de preguntarlo, pero vamos a terminar la parte médica porque lo vamos a complicar más. Sí, es que todo se basa siempre en la parte médica. Yo siempre oigo hablar Pues a los... estamos con la parte jurídica. Ah, vale. Es que como Entonces, estaban hablando de la exposición parte jurídica, médica, la perfectamente. estructura es presentar primero la parte jurídica en cuanto al funcionamiento legal y ahora vamos a la que a ti te puede importar, que es la parte médica, el del TAV, todas estas cosas que pueden ser donde nos piquemos Aquí mucho en el más. proyecto. Muchas gracias. Perdón. Vale, pues muchas gracias. Cogemos 5 minutos y...